Imagina que algún familiar tuyo decide ir de pesca y tú dices, bueno, pues que te vaya muy bien, pero cuando regresa confundido, enfermo y lastimado, ya que trae unas quemaduras, pero no son quemaduras normales, tienen un patrón un poco extraño. Y lo que les cuenta que les sucedió sigue siendo un tabú hasta el día de hoy. Prefieren no hablar de eso. Todo esto le sucedió a un hombre llamado Stefan. Stefan vivía en Manitoba, en Canadá. Él era un hombre bastante tranquilo, era mecánico, pero su pasatiempo favorito era irse a explorar el bosque, ya que él se consideraba a sí mismo como un practicante de geología. Entonces siempre regresaba con alguna piedra de forma extraña, algún cuarzo, un mineral o cosas así. Algunas veces, no siempre, algunas veces le avisaba a su familia que esto iba a hacer, entonces lo veían tomar, ya saben, su sleeping, su casa de campaña, algunas provisiones y se iba a internar al bosque por días completos. A él le fascinaba hacer esto, digamos que pues ya tenía práctica, así que su familia veía que se iba, se quedaba por días y después regresaba y todo muy bien. Pero todo esto cambiaría un día de mayo del año 1967. Un detalle muy importante es que Stefan pues ya conocía todas las rutas de senderismo que había cerca de donde él vivía, conocía perfecto, ya saben, los bosques y todo, pero justamente ese día decidió adentrarse a una zona del bosque donde casi nadie va. No hay senderistas, no hay exploradores, no hay gente. Al principio él estaba encantado porque se metió a esta zona, ya que pues estaba todo muy bonito, estaba cerca del lago, había cosas nuevas, entonces él dijo, bueno, toda esta zona es nueva para mí y quién sabe qué voy a descubrir aquí. Deja sus cosas por ahí, recuerden llevaba provisiones y todo esto, deja sus cosas, se pone sus guantes de geólogo y se acerca al lago a investigar. Este lago se llama Falcon Lake. Mientras él se encontraba agachado a la orilla del lago tratando de extraer un pedazo de cuarzo que había visto, fue sorprendido por un extraño ruido, pero muy fuerte, tan fuerte que los pocos animales que había a su alrededor también se asustaron. Había unos gansos ahí que salieron volando entre otros animales y este ruido era como un estruendo parecido al claxon de cualquier coche, pero obviamente en esta zona no iba a haber un coche y mucho menos se escuchaba cualquier ruido de la ciudad. A pesar de que pues Stefan no vio que hizo este ruido, no sabía de dónde venía exactamente ni nada y vio que todos los animales se fueron corriendo, él tuvo la necesidad muy adentro de sí mismo de ir a investigar. Así que eso hace y esa es una decisión de la que se ha arrepentido el resto de su vida. Recuerden que él estaba a la orilla del lago, así que voltea hacia adentro del bosque, camina un poco y es que nota que a unos 45 metros del suelo, es decir, muy por arriba de donde estaban los árboles, había unos objetos levitando. Estos objetos eran grandes, eran redondos y levitaban a unos cuantos metros de distancia uno del otro, ya que eran dos. En el primer vistazo que él dio, pudo distinguir como una serie de luces rojas y otros elementos, como él le llama, es decir, que no eran luces como tal, pero era algo que estaba parpadeando. Tenía unas partes como de cristal y en la parte superior parecía que tenía un domo. Stefan se quedó un muy buen rato simplemente observando estos objetos cuando ve que uno de ellos se mueve a unos 50 metros de donde él estaba y se posa sobre una piedra que estaba plana y el otro de los objetos pues se mueve a una gran velocidad y se pierde entre las nubes. Yo sinceramente no sé qué hubiera hecho o ustedes qué hubieran hecho si estuvieran viviendo lo que Stefan estaba viviendo en ese momento, pero al ver que esta nave aterriza sobre una piedra, lo que hace él es pensar que esto simplemente es un ejercicio militar, que están probando unas naves nuevas, así que él se recostó, se relajó, sacó su cuaderno y se puso a dibujar esta nave que estaba viendo. Este es el dibujo en cuestión. Estuvo dibujándolo como por 30 minutos, o sea, no crean que todo fue en cuestión de segundos, minutos como en otros casos, no, él tuvo todo el tiempo del mundo. Él hizo su dibujo con toda calma porque él no quería interferir en los ejercicios militares según él que estaban haciendo. Pero esta misma creencia hizo que Stefan se confiara de más. Porque ya que acabó su dibujo, lo que hizo fue acercarse muchísimo a esta nave. Se acercó tanto que incluso pudo ver una puerta pequeña abierta, pudo ver lo que había adentro de esa puerta, o sea, adentro de la nave, y distinguió un montón de luces y como unos paneles.
No conforme con eso, se quiso acercar aún más y mientras él más se iba acercando a la nave, notó que comenzaba a marearse y estaba percibiendo un olor muy fuerte a azufre. Imagínenselo a él ya muy mareado, pero aún así con la curiosidad a tope, se sigue acercando tanto que ahora escucha unas vocecitas que él no sabía de dónde venían, pero su lógica le decía que venían de adentro de esta nave. No entendía nada de lo que estaban diciendo, simplemente los escuchaba. Para que se den una idea qué tan cerca estaba ya de la nave, estaba así, ya casi entrando por la pequeña puerta que veía. Él todavía con la idea de que esto era el ejército de Estados Unidos, pregunta en voz alta, oigan, ¿necesitan ayuda? Y cuando él dice eso, inmediatamente esta puertecita se cierra de golpe. Stefan quiso tocar la puerta para seguir preguntando si necesitaban ayuda. Recuerdan, él traía sus guantes de geólogo todavía puestos, así que toca un poco la puerta y lo siguiente que nota es que su mano está ardiendo porque ese guante se está derritiendo. Como se estaba derritiendo, el guante se quedó pegado a la pequeña puerta. De un momento a otro, la nave comienza a girar con una gran velocidad, entonces si él estaba pegado, ¿qué pasa? Que pues una ráfaga de aire lo golpea en el pecho y él sale volando unos cuantos metros de donde estaba la nave. Ahora, no nada más su mano estaba muy caliente, sino todo su cuerpo porque su ropa estaba prendida en llamas. Él lo que hace es quitarse la ropa para apagarla y observa cómo esta nave despega y se pierde entre las nubes a una grandísima velocidad. Observa también que sus manos están muy quemadas y decide que es hora de regresar a casa. Pero imagínenselo, iba sorprendido, lastimado, quemado, mareado, iba de todo, así que el camino de regreso a su casa fue bastante trabajoso para él. Caminó durante 6 horas, aún así no podía llegar a su casa, se detuvo en un motel que había pues a medio camino y ahí pidió ayuda, pidió que lo llevaran a un hospital y pues lo trasladan al hospital. Cuando llega al hospital, pues los médicos comienzan a preguntarle qué fue lo que pasó y él, con lujo de detalle, dice todo lo que les acabo de contar. Los médicos están un poco confundidos por el relato y piensan, bueno, tal vez tuvo un golpe en la cabeza y por eso está diciendo este tipo de cosas. Comienzan a revisarlo y notan que todo lo que dice coincide con lo que trae en su cuerpo. Las manos las trae quemadas, la ropa está quemada y no nada más eso, tiene quemaduras en su cuerpo, pero no quemaduras normales, tienen un patrón muy extraño. Fíjense aquí la ropa como tiene como estos puntitos y parece así como si esto fuera un panel y aquí está el otro, simplemente que en este tiene puntitos. Pues fíjense cómo tiene exactamente lo mismo en su cuerpo. En el hospital determinaron que traía quemaduras de primer y segundo grado, además de que estaba muy confundido. A pesar de eso, él parecía estar bien, hablaba con lucidez. Sabía perfectamente qué le había pasado y en dónde le había pasado, así que tanto familiares como investigadores, la prensa y demás viajaron justo al punto donde él dijo para corroborar que todo fuera real y encontraron que sí, todo coincidía. Que encontraron al parecer la zona donde la nave había aterrizado, estaban las cosas de Stefan ahí quemadas, aventadas y además había un fuerte olor a azufre. Todas las cosas que había alrededor de donde estaba el círculo donde pues aterrizó la nave tenían un grado bastante intenso de radiación. Cientos de personas entre reporteros, policías, simplemente curiosos, fueron al Falcon Lake para verificar que todo esto había sido real y buscar como sus propias pruebas. Tanto así que el sheriff tuvo que cerrar la zona diciendo que estaba bajo investigación oficial. Bueno, ¿qué hace la policía en estos casos? Investiga. Lo que hizo fue retirar los objetos que tenían mucha radiación, pero fuera de ahí no podían hacer más. Después de que Stefan salió del hospital, se sometió a un montón de pruebas psicológicas, psiquiátricas de todo tipo y en todas salió el mismo resultado. Él estaba cuerdo, él estaba lúcido y en ningún momento cambió su testimonio ni un solo detalle. Su relato no tenía ni una sola incoherencia. Pasaron las semanas, los meses, los años y este tema seguía llamando la atención y Stefan siguió diciendo lo mismo. Sin embargo, a Stefan no le gusta hablar del tema, tampoco a su familia, así que esto se volvió como un tabú entre ellos. Stefan nunca se recuperó del todo de este encuentro, sin embargo él nunca dijo como tal vi un extraterrestre o una nave, sino que él dijo yo creo que vi una nave militar. Aunque esto pues para mí no tenía nada de militar, pero bueno, ustedes qué opinan y ya saben que yo como siempre los estoy leyendo.